dijimos. ¿Por qué no me deja ahora? Ahora sí. Ok. Ahí no se ve. A ver ahora. Yo lo veo. Espérame un segundo a ver si hice algún lío acá. No se ve, no sé. Que no me está dando las posibilidades. Me cambió la pantalla general y ahora, a ver, compartir pantalla. Vamos a hacer esto. ¿Ahora la ven? Sí, ahora Ah, sí. genial. No sé, Mirta, si querías hacerle alguna pregunta a las chicas sobre lo que estaban hablando de distrés. Lo único que yo le quería preguntar es, porque ella decía cuando habla en relación a la parte de ocultación, como que lo realiza el médico. ¿El médico solamente realiza la ocultación de los campos pulmonares o eso le quería preguntar nada más? Recuerden que los enfermeros ¿Entró Ramona? tenemos nuestro estetoscopio. Sí, acá estoy. Ah, Sí, por ahí era, vos dijiste eso, pero no, no los sé. enfermeros también. De hecho, No, el sí, que obvio. mayor tiempo va a estar en contacto con el paciente es el Claro, enfermero para cualquier tipo de cuidado. Ante totalmente. cualquier Uno va eventualidad y lo que hace. estamos nosotros los enfermeros, ¿no? Claro, va Solamente es verificando el médico. relación oculta y la entrada de aire. Si tiene más entrada por ahí en los vértices, llega a la base de los pulmones o qué es lo que pasa. También se ocultan los ruidos que pueda haber. Vos recién hablás en cuanto a la telectasia en sí, justamente, donde no entra por el colapso de los alveolos el aire correctamente. Entonces, era para aclarar como que también lo hace enfermería a eso y Sí, eso es sí. importante. No, eso solito. Y otra cuestión a tener en cuenta, no sé qué bibliografía estuvieron consultando, pero acuérdense que tuvieron clase de distrés neonatal y de distrés pediátrico y del adulto. Recuerden que el diagnóstico de distrés es un diagnóstico que se apoya no solamente en nuevos infiltrados pulmonares bilaterales de tipo intersticial, sino también en datos del estado ácido base, en valores de presión parcial de oxígeno, no solamente para diagnosticarlo, sino para estratificarlo en leve, moderado y grave. Ahí ustedes lo que Claro, hace enfermería es constatar también los valores que llegan de la presión parcial de oxígeno en el estado ácido base arterial del paciente, ¿sí? Para saber que el paciente realmente está cursando un distrés y no está cursando una injuria pulmonar de otras características, porque el paciente podría tener otro tipo de patrón de patología pulmonar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de distrés, hablamos de infiltrados nuevos en la placa de tórax, que no tienen otra explicación que no sea esa, que no es un edema agudo pulmón, porque son infiltrados intersticiales, Sí, y los valores de presión parcial de oxígeno en sangre arterial. sí, perfecto. Todo lo demás que ustedes dijeron de cómo es la lesión alveolar propiamente dicha está perfecto. Pero cuando uno dice el paciente tiene distrés, tiene que mostrar los papeles que lo acreditan, digamos. Así como si me dicen, el paciente tiene una ahí apendicitis. dice, Sí, profe, Claro. después damos una escala, Bueno, digamos. perfecto. Entonces, como iban a pasar a coagulación intravascular diseminada, no quería que el resto que los está escuchando por ahí se lo pierda esto, ¿no? Sí, O sea, yo todo lo que más hablamos bien de la es lesión alveolar es como, impecable, ¿sí? es Quería como yo una como introducción al revisar. marco teórico y mi compañera va a continuar con el tratamiento de los signos y síntomas. Listo, digamos. Bien, continúo. Sí. Bueno, en cuanto a coagulación intravascular diseminada, encontramos que se caracteriza por la formación de acumulaciones anormales de sangre espesa, que serían los
coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Estos coágulos anormales agotan los factores de coagulación de la sangre, lo que puede ocasionar una hemorragia grave en otras áreas. Las causas son las inflamaciones, las infecciones y el cáncer. Los síntomas incluyen coágulos de sangre y hemorragias, posiblemente de varias partes del cuerpo. También definimos púrpura fulminans, porque el paciente ingresó con exantema petequial en tronco y extremidades, que fue agravándose después. Es un trastorno poco común en asociación con infecciones bacterianas o víricas. La púrpura fulminans secundarias a sepsis es una patología grave caracterizada por infartos hemorrágicos de la piel, causados por coagulación intravascular diseminada y trombosis vascular dérmica. Se asocia a una tasa de mortalidad superior al 50% debido a una disfunción multiorgánica, acompañada de una considerable morbilidad a largo plazo. Las lesiones necróticas generalmente progresan a isquemia distal y a menudo requieren un injerto de piel o amputación de miembros. En cuanto a los signos y síntomas, generalmente se precede una enfermedad similar a la gripe, con fiebre o escalofríos, dolor de garganta, malestar general, y en ocasiones síntomas gastroentéricos, que es similar a nuestro paciente, presentaba a nuestro paciente. Los cuales ocurren de 12 a 24 horas antes del desarrollo de la erupción petequial, que en nuestro paciente presentaba fiebre elevada, artromialgias generalizadas, un exantema petequial en tronco y extremidades. Cuando ingresa a UCI destaca la extensión rápida de estas lesiones purpúricas en el tronco y las extremidades, agravándose con la aparición de placas necróticas en las 4 extremidades y región genital. La mayoría de los pacientes afectados desarrollan shock séptico y coagulación intravascular diseminada. La púrpura fulminans es un síndrome, no una enfermedad específica. El tratamiento debe estar orientado hacia la infección subyacente y al soporte general del paciente. Así es. Bien, ahora continúa mi compañera. ¿Paso la diapositiva o la dejo acá? Y sí, hay varias que A ver. ya de todas esas hablé, 4 o 5. ¿Por qué no me dijeron que las pasé? La 8 va ahora. Bueno, vayan diciéndome, yo se las paso. No hay problema. Así Bien. además lo ven tus compañeros. Van a hablar ahora entonces de... Signo y síntoma. No, voy para atrás. Sí. Anterior. 2, 4. Ahí está. Gracias. Acá estábamos. La Entonces, siguiente. ustedes afirman que este paciente probablemente haya estado cursando una púrpura fulminans asociada a la infección que tiene, que desencadena el cuadro inflamatorio, desencadena el shock séptico y lo lleva a este trastorno de la coagulación. Ahí estamos parados. Correcto. Sí. Todo respuesta inflamatoria, me encantó. Sigamos. Sí. ¿Paso? Sí, siguiente. Sí. Bueno, estos son algunos síntomas que tenía el paciente, no de todas las manifestaciones, ¿no?, que tenía. Tomamos estas desde que ingresó a UCI. La primera es la anterior, profe. Ahí está. Disnea, taquipnea, hipotensión, taquicardia, oliguria, hipertermia, exantema petequial, cianosis distal e inflamación sistémica. La siguiente, por favor. Les hago una pregunta antes de ir a la siguiente. ¿De dónde sacaron este valor de PAFI? Que dice más de 300, menos de 300. Dice de índice Kirby.
el índice PAFI, que están poniéndome en la diapositiva, que dice, valores de referencia al cuadrito, ¿de dónde lo sacaron? Del índice de Berlín, profe. No, el Está, PAFI. El RIN es el ratio, el índice de ratio ajustado para el coagulograma. La PAFI, que es lo que estoy viendo en pantalla, les pregunto, ¿dónde lo sacaron? Porque buscamos, digamos, de diferente bibliografía y encontramos el cuadrito para dar el valor de PAFI, que es lo que lleva al síndrome, o sea, para el distrés, para determinar el distrés respiratorio agudo. Es hermoso, está desactualizado. Porque yo también leí que dice entre 200, o sea, a 200 sería el valor estipulado también. Así como cambió todo lo que tiene que ver con la sepsis, por eso les mandé las diapos, con la clasificación de sepsis, también cambió a partir, ¿se acuerdan de lo que yo les dije de la reunión en Berlín? Sí, que decidieron no hablar más de injuria pulmonar aguda, sino que todo lo que esté por debajo de 300 es distrés respiratorio, leve, moderado y severo, nada más que para eso. Los números siguen siendo parecidos, ¿sí? Lo que cambió fue la manera en que nosotros vamos a mirar al paciente. Ya ahora, cuando un paciente tiene por debajo de 300 de PAFI, ese paciente está en distrés. Ya está grave. Ya es grave. Como es como la sepsis, no se habla más de sepsis grave, la sepsis ya es grave, solita, sin ponerle el grave al lado, ya es una situación grave. Entonces ya pasamos a considerar más precozmente al paciente como un paciente crítico. La mirada cambia. Más que nada, no tanto para la terapia intensiva en sí misma como lugar físico, sino para la valoración del paciente crítico en la sala de emergencia, en la sala de internación general, cuándo decidir que ese paciente necesita un tratamiento más intensivo, tanto para la oxigenación como para cualquier otro soporte vital. Entonces, no pasa nada, no estoy diciendo que esto esté errado en el concepto de lo que fueron a buscar. Lo que fueron a buscar el índice PAFI, ahora me lo van a explicar a sus compañeros qué es y todo eso, y está bárbaro. Pero cuando vuelvan atrás a rehacer sus cosas, vayan a buscarlo, que está en lo que yo les di en la clase, cómo se clasifica el distrés a partir de la reunión de Berlín, el consenso de Berlín, porque eso es la última evidencia disponible. Al igual que en sepsis, en el año 2017 cambian algunos conceptos y también lo tienen entre la bibliografía como aparecen nuevas nomenclaturas. Esto les va a pasar toda la vida haciendo terapia intensiva, porque todo el tiempo cambian cosas. Un día estás hablando de algo y al otro día está desactualizado. Es así, no es que yo les esté diciendo que ustedes se fueron a buscar el Brunner 1968. Estoy diciendo que estas cosas cambian, y nuestro rol como docente es justamente advertirles los cambios. Porque a ustedes no les llega la bibliografía al mail como a nosotras. Entonces, no es tan fácil. Digo, no está mal lo que hicieron, de hecho fueron a buscar el índice que se utiliza a nivel internacional para nomenclar estos pacientes y para diagnosticar, pero han cambiado la manera en que lo interpretamos. Ahora el paciente lo vemos como más grave de inicio. Y ya no hablamos de injuria pulmonar, porque hablar de injuria pulmonar en este caso no nos aporta nivel de gravedad. Perfecto, pero el resto está bien. Sí. Bueno, profe, entonces los índices los dejamos de lado. Lo que sí queríamos... Los valores no importa, los valores los dejamos un poquito de costado y podemos decir que por debajo de 300, de PAFI, ahora ustedes explíquenle a sus compañeros qué es la PAFI, por debajo de 300 significa que este paciente está cursando un distrés. Después vemos qué tipo de distrés, si leve, moderado o grave. Bueno, lo que quería mencionar con esto era de la clasificación de la gravedad de hipoxemia. Midiendo, ¿no?, la presión parcial de oxígeno arterial y el flujo de oxígeno expirado, pero bueno, es lo que usted dijo. Menos de 300 de distrés. Pasamos al siguiente entonces. Bien. Bueno, quería poner una escala, ¿no?, que se utiliza en UCI para también
la escala SOFA, que es Sequential Organ Failure Assessment Score, más o menos en inglés. Es un sistema de evaluación de aparición y evolución del fallo multiorgánico en enfermos en UCI. Lo que evalúa es la disfunción, el fracaso de los órganos fundamentales. Más se evalúa, creo que en sepsis, ¿no? Se usa para clasificar qué tan grave está el paciente, qué tal Ujú. nivel de falla orgánica tiene, porque justamente lo que significa SOFA es eso, es una evaluación secuencial de la falla orgánica. Eso quiere decir SOFA en inglés. Ujú. Y lo que ven en el SOFA justamente son los subsistemas más importantes del cuerpo analizados con sus variables objetivables, ¿sí? Vemos el estado de conciencia, el estatus respiratorio, el estatus cardiovascular, la función renal, la función hepática y la función hematológica. Se habla de 3 o más órganos en falla, implican un SOFA alto y un 50% de probabilidades de morirse. 5 órganos en falla, 98% de probabilidad de mortalidad. Eso es lo que dice el SOFA. A SOFA más alto, paciente más grave, sería. Bueno, gracias, profe, por aligerarme el trabajo. No, Evalúa, bueno, pero es que no está están bien. acostumbrados a valorar pacientes Y con el sí, SOFA. Tienen que No, para entender para qué sirve un score, porque si un score no entendemos para qué sirve, es una planillita más que llenamos, nada más. y sí. Y esto es como aprender a usar una escala de Glasgow. Bueno, ¿cuándo usamos el SOFA? Cuando entra un paciente para decir está en tal situación clínica o tan grave, el SOFA te Sí. dice qué tan grave está. Después lo volvemos a valorar al día siguiente y nuevamente decimos empeoró, mejoró, qué mejoró, por eso se separa por sistemas. Y también nos da pronóstico. A SOFAs muy altos, muy mal pronóstico. Porque ahora ustedes pueden contarnos, si quieren extenderse un poquito, en qué variables toma y por qué las elige. Fíjense, un sofá de 400 tiene una PAFI, un sofá de 0 tiene una PAFI de más de 400. El paciente está respirando aire ambiente, está divino. Ahora, un sofá con una PAFI menor a 100, con un distrés respiratorio grave, le damos 4 puntos. Como para relacionarlo con lo que acaban de hablar de la PAFI, nada más. Eso es lo que tienen que hacer. Esa es la manera de mirar a un paciente crítico. Y eso es lo que estamos aprendiendo acá. Bueno, pues era eso, evaluar y dar una puntuación tomando las funciones, ¿no? Cada una de ellas. Exacto. Y bueno, pasamos entonces. ¿Cómo suponen ustedes que está este paciente? Muy sanito, no lo veo. Y no, bastante complicado. Pero yo no. Nada me. Hola. Siguiente. Según lo que vos nos contaste, ¿qué fallas estaría teniendo este paciente? ¿Qué órganos estarían fallando según el SOFA? Aunque no tengas los valores, pensándolo nada más. El respiratorio, Sí, cardiovascular. circulatorio también, sí, y renal, sí. y el neurológico también, de hecho. Está bastante También, sola, está tantas bastante funciones. jugado. Sí, Sí. ¿Y lo hematológico? también. 4, 1, 2, 3, 4, 5 Cinco. órganos están fallando. Sí, 5 órganos comprometidos, bastante. Muy ¿Y qué ¿Qué le complicado. pasa pasó al para el otro paciente? lado? ¿Qué le pasó al paciente? Se fue a mirar a hacer los rabanitos, tal cual. ¿Sí? Sí, pero tomándolo de nosotros de UCI, tratando de los cuidados con lo que podemos salvar, ¿no? Mediante esta Absolutamente. escala, Esto ¿no? no es irreversible siempre. Cuanto Ujú. más precozmente tomes a tu paciente y implementes el tratamiento, más probabilidades tenés de revertir fallas que sean reversibles. ¿Sí? Ujú. Obviamente, si no, nadie haría terapia intensiva porque diríamos, este paciente, así como está, como llega, se muere. Y estuvo 10 días en los cuales estuvo luchando todo un equipo, más el paciente, que el paciente es parte del equipo, ¿sí? Ujú. Para poder salir del cuadro. Sobrevivir, tal cual. ¿Seguimos? Mejorar, ¿no? Salud. Tal Sí. cual. Sí. Bien. Epa, no me pasé bien. ¿Qué pasó? Se me tildó la compu. Ahí va. Bien. Acá
Tenemos la imagen de su púrpura fulminans. Sí, un par de imágenes de las manifestaciones, ¿no?, en el cuerpo. Algunas ya están más cianóticos y se me fue la palabra. Bueno, comprometida. Circulación periférica, circulación distal, tal cual. Acá se ve claramente. ¿Y acá qué estamos viendo? Ahí parece, pero no veo. Ahí está. En la radiografía de tórax. También Las opacidades bilaterales. Exacto. Que el compromiso es bilateral y que solamente está ventilando los vértices del pulmón, ¿sí? Hay opacidades, hay vidrio esmerilado, que es el patrón de distrés, ¿sí? No, Sí. no llegó todavía a todo el pulmón, a veces se ve todo el pulmón blanco, pero tal cual. Acá, hacia más de lo nosotros. mismo. Las lesiones. Las lesiones purpúricas. ¿Y ahora? No sé quién va a Bueno, hablar. seguimos con la valoración del paciente, según el ABCD. Sí. Que yo no veo bien, profe, porque estoy con el cel. Espere que pongo con él. Dice, valoración ABCD 50%. Ahí está, ahí veo. Sí, valoramos la vía aérea para controlando, ¿no?, la permeabilidad de vía aérea con la asistencia ventilatoria mecánica, soporte de oxígeno suplementario. Remarcamos monitorear los valores normales de PIB y ventilación por fusión y flujo de inspiración de oxígeno 50%, saturación de oxígeno 94%, presión venosa central, valorando esos se me fue la palabra. Bueno, correcta. Bueno, valoramos porque no tenemos los datos concretos y bueno, se Está trató bien, un poco los de... números no nos vamos a poner a hilar fino con eso, Claro, porque no más o tenemos menos, los valores con que estaba ventilado el paciente. claro. No Bueno, importa. valoramos la correcta posición del tubo para evitar broncoaspiración, Y que se salga. control del tubo también. Observar la gasometría arterial, evaluar la oxigenación, ¿no?, arterial, por ahí si presenta acidosis y eso. Exacto. Respiración. En la respiración observamos la mecánica ventilatoria. Bien. También se puede valorar a través de la ocultación, la observación y la interpretación de las plaquetoras que recién pasó. Puede tener pérdidas insensibles por taquipnea y deshidratación. No tiene adecuado ingreso y egreso de aire simétrico. Se observa un tipo de patrón respiratorio en monitor. Mantener permeabilidad de vía aérea nuevamente. Y los ruidos que más o menos se podría observar serían estertores crepitantes, escuchar, estertores crepitantes finos difusos, y en la ocultación de ambos campos pulmonares y observación de placas radiográficas. Tener en cuenta eso. La circulación, monitoreo de frecuencia cardíaca y tensión arterial media, presión venosa central. Cuidado con los valores tan rígidos de cualquier tipo de signo vital, porque no sabemos cuáles eran los valores que tenía el paciente basales y no sabemos cuáles necesita realmente. La idea es sostener una tensión arterial media por arriba de 65 milímetros de mercurio en el momento que atendemos un shock séptico, como piso. Después lo vamos adecuando a las necesidades del paciente, porque por ahí el paciente necesita 60, por ahí necesita 70. Siempre lo que hay que tener es una atención adecuada al paciente,
como en cualquier paciente, siempre pensamos en valores que se adecúen a las necesidades del paciente y no al libro que nos dice tal o cual cosa, ¿sí? Porque también esto más allá de lo que ven ustedes en clase conmigo, pero valores de tensión arterial media artificiales, elevados por arriba de las necesidades de los pacientes, han demostrado aumentar la mortalidad por excesivo compromiso de volumen, por darle demasiado volumen al paciente. Entonces hay que ir viendo qué es lo que necesita el paciente, pero sí una atención adecuada para mantener la perfusión. Y después analizaremos. Igual que lo de la presión venosa central, que lo estuvimos hablando en la clase pasada, ¿se acuerdan? Nos importa cuando está muy baja, no nos dice nada cuando está muy alta. Sí. Bien. Bueno, medir la PVC por posible bradicardia, por hipoxia o bien por la sedación, lo cual disminuye el gasto cardíaco. Pero cuidado porque ahí están relacionando bananas con manzanas. La PVC no se va a alterar por bradicardia, por hipoxia, ni se va a alterar por la sedación. Se puede alterar la tensión arterial, la PVC no. Cuidado con eso. Bueno, lo tengo en cuenta. Son detalles, pero bueno, Sí, esos sí. detalles vayan tomando Sí. nota para Totalmente. después final. Claro. Bueno, la temperatura corporal. En la circulación también se podría, bueno, valorar los pulsos periféricos, ¿no? Por el tema de la falla de circulación, la falta de perfusión, ¿no? Que está pasando el paciente. Bueno, valoramos también la temperatura, hipertermia mayor a 38 o menor a 36, hipotermia, controlar el equilibrio del electrolit. La temperatura también de los periféricos, de los órganos periféricos, no me sale la palabra, de las manos y de los pies, los miembros inferiores, perdón, y miembros superiores. Y el control del equilibrio hidroelectrolítico con balance de ingresos y egresos. Sonograma por pérdida de electrolíticos, por vómitos, que fue cuando ingresó el paciente. Bien, pero ahora debe tener puesto una sonda nasogástrica, así que igual también pierde a partir de tener una sonda nasogástrica abierta, que es como vomitar. Acuérdense que todos los pacientes ventilados tienen colocado una sonda nasogástrica, como lo charlamos cuando vimos ventilación mecánica. Bien. De deterioro neurológico, muy bien. De ahí observamos la reactividad o somnolencia, por el mismo tema de la falta de perfusión, ¿no? La escala de Ramsay, evaluamos con la escala de Ramsay, ¿no? Para el manejo de pseudoanalgesia, la escala de coma de Glasgow para el deterioro neurológico por posible edema cerebral, porque si lo tomamos cuando ingresó UCI todavía no tendría edema cerebral. Pero bueno, por posible edema cerebral. Y valoración de respuesta pupilar, movimientos oculares y respuesta motora. Bueno, por eso, para evaluar la falta de perfusión y si posiblemente sería edema cerebral o muerte cerebral, ¿no? Bueno, la siguiente valoración es la exposición y control del ambiente. La recepción del paciente se encuentra a 25 grados, además del tratamiento antitérmico. Observación y cuidado de la piel, signo de resequedad y deshidratación, mucosa cianosis peribucal o distal, palidez, sudoración, lesiones, cuidado de evolución de las lesiones petequiales, acceso venoso central y periférico, observar aparición de edemas y úlceras por decúbito. Más que nada valorar, ¿no? las lesiones que tiene y llevar el cuidado adecuado. Bien. Siguiente. Ahí está. El primer diagnóstico es quisimos hacer como en base a las lesiones, ¿no? de petequiales y la coagulación intravascular diseminal que posiblemente tenga el paciente. Hice alteración de la perfusión tisular relacionada con coagulopatía secundaria a respuesta inflamatoria sistémica y proliferación de microorganismos en tejido cutáneo
manifestada por hipertermia, exantema petequial. Usted me evaluará después. El segundo es en base a la insuficiencia respiratoria, deterioro del intercambio gaseoso relacionado con desequilibrio en la ventilación-perfusión, manifestado por disnea, disminución en la presión parcial de oxígeno y flujo de inspiración de oxígeno y PEC. El siguiente es en base a la insuficiencia renal, déficit de volumen de líquidos, relacionado con hipoperfusión renal, manifestado por oliguria, hipotensión. Otro de respiratorio, patrón respiratorio ineficaz, relacionado con proliferación de microorganismos en parénquima pulmonar, secundario de asistencia ventilatoria mecánica, manifestado por disnea e hipoxia. Y una extra alteración de la comunicación verbal relacionada con tubo endotraqueal y fijación al respirador, manifestada por incapacidad para hablar. Uno de los riesgos potenciales para el paciente sería el riesgo de broncoaspiración relacionado con intubación orotraqueal, riesgo de proliferación de microorganismos relacionado con acceso venoso central y periférico, riesgo de traumatismo e infección relacionado con procedimiento invasivo, intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva, y riesgo de proliferación de microorganismos en vía urinaria relacionado con sonda vesical, le agregamos también la sonda nasogástrica, y riesgo de úlcera por decúbito relacionado con larga estadía en UCI. Bueno, ahora vamos a ver algunas cuestiones. Bien. El primer diagnóstico está muy bien redactado y muy bien orientado, ¿sí? Y lo que más me gusta de ese primer diagnóstico es que relacionaron dos situaciones clínicas al mismo tiempo, la coagulopatía secundaria a la respuesta inflamatoria y la probable infección de esos microorganismos en tejido cutáneo. Pero tengan cuidado porque ustedes no saben todavía si ese paciente tiene una infección de tejido cutáneo, ¿eh? Ahí tienen Tiene lesiones. Tiene, profe, porque tiene gram Tiene diplococo, gram negativo. Por eso le dan cefotaxima. Tenés razón. Entonces, ahí tienen manifestado por hipertermia, que está bien, exantema petequial, y agreguen cultivos positivos para tal germen. Cuando ustedes están presentando un paciente en la vida real, digamos, lo dicen esto. La verdad que vino la biopsia o vino el cultivo de tal cosa y vino tal germen, ¿sí? Segundo, deterioro del intercambio gaseoso relacionado con desequilibrio en la ventilación-perfusión, muy bien, manifestado por disnea, disminución en la presión parcial de oxígeno. Cuidado, no hay una disminución de la fracción inspirada de oxígeno, al contrario, el paciente está recibiendo más oxígeno con el retorno, lo que disminuye es la PAFI, y para ponerlo tienen que poner pH, porque si lo que le bajaron fue la cantidad de oxígeno, está mal redactado, nada más. Sí. PAFI, el índice PAFI, es un índice justamente porque relaciona qué oxigenación tiene el paciente en función de cuánto le estoy dando yo. ¿Sí? Si yo le estoy dando 80% de oxígeno y el paciente tiene una oxigenación baja, está mucho peor que si tuviera una oxigenación baja con el 21%. Eso es lo que te dice la PAFI, nada más. Y en vez de la I va una barrita, nada más. El paciente, muy bien que pusieron lo de disnea. Los pacientes que están en terapia intensiva, aunque estén en ventilador, pueden tener disnea, porque puede estar mal seteado el ventilador y al paciente le puede faltar el aire. Así que me gustó mucho eso, porque eso tiene que ver con que entendieron el concepto de que ventilar a un paciente no es ninguna solución, ni es para quedarse a dormir. El paciente le puede faltar el aire igual, aunque esté ventilado, porque por eso, ¿sí? Y lo también porque, bueno, obviamente, si hay una alteración en la ventilación-perfusión, puede haber hipercapnia. Déficit de volumen de líquidos relacionado con hipoperfusión renal, manifestado por oliguria e hipotensión. Y ustedes no lo darían, ¿no pensarían que la alteración es la hipoperfusión renal y está relacionada con déficit de volumen de líquidos? Sí, puede ser.
Sí, Está llegando poco flujo al riñón, en realidad, dicho en palabras más sí, cristianas. sí, profe, sí. sí. Sí, tiene Tiene razón. razón. O sea, está muy bien orientado, pero por ahí yo lo daría vuelta. Ujú. ¿Con qué lo relaciona, no? Que parece más causa-efecto, aunque no sea causa-efecto, porque en la ciencia de la salud eso no existe. Después, patrón respiratorio ineficaz relacionado con proliferación de microorganismos en parénquima pulmonar, secundario a, ¿qué es ASB? Asistencia Asistencia ventilatoria. ventilatoria mecánica, profe. Porque en el caso decía que después el Sí, paciente neumonía presentaba. asociada. Entonces lo que tienen que poner ahí directamente es neumonía asociada a la ventilación, que es NAV, porque ASB es una sigla que no Ah, existe en la claro. nomenclatura, nada más, por eso no lo entendía yo. Sí, manifestado por disnea, hipoxia, Ujú. hipercapnia. Alteración de Ok. la comunicación verbal, muy bueno eso, porque es un ítem que casi nadie le da bolilla, y está bueno. Tubo endotraqueal, fijación al respirador no hace falta, porque ya con el tubo endotraqueal el paciente no puede hablar. Ujú. Manifestado por incapacidad para hablar. Bien. Y después los otros están bien, ¿sí? Ok. El paciente tiene todos esos riesgos de diagnósticos potenciales, están impecables. Ahí no tengo nada para reacomodar, digamos. bueno, y seguro que hay más, pero no sé, No, es Sí, que no sé muchos cómo más. está estamos. muy bien. No, chicas, están muy bien orientados estos diagnósticos, ¿sí? Porque son como lo más importante, lo más visible de lo que le pasa a este paciente. Obviamente que tiene otras cosas, pero hay cosas que no hemos visto también.